Hola a todos, es una alegría recibirles una vez más en Bienestar al Día. Soy Yadira Pimentel. Hoy estaremos conversando sobre salud geriátrica, un tema de muchísimo valor porque todos tenemos seres muy queridos cerca de nosotros que están entrando en esa etapa de edad adulta y queremos saber cómo cuidarlos y queremos saber también cómo acompañarles a vivir en bienestar. Nos acompaña la doctora Fiammi Rodríguez, ella es médico geriatra del HOMS, para hablarnos en detalle. Muy buenos días, gracias por la invitación. En esta mañana vamos a disertar sobre las peculiaridades, sobre la forma especial de ese adulto mayor. Tanto así que se requiere de un médico geriatra. Hablemos de esa especialización. Mira, la geriatría es una rama de la medicina interna donde se va a tratar específicamente al adulto mayor, o mejor conocido como el anciano, o esa tercera edad. Conocemos adultos mayores a todo paciente mayor de 60 a 65 años de edad, donde puede tener un conjunto de patologías o conocidos como síndrome geriátrico, como es la DISC o la funcionabilidad, el paciente que toma polifarmacia, el paciente que necesita ayuda para algún tipo de actividades, ya sean básicas o instrumentales de la vida diaria, aquel paciente que puede ser una fragilidad, o aquel paciente que es simplemente mayor de 60 años. Independientemente de cómo luzca, porque hay que ver personas de 60 y 65 años corriendo en un parque con una salud totalmente cuidada, no importa cómo se vean, su lugar es con el médico geriatra a partir de esa edad. Sería lo ideal y lo correcto, porque así como el niño lo llevan al pediatra, el adulto joven va a un médico internista, el enfermo del corazón va a un cardiólogo. Lo ideal es que todo paciente, independientemente tenga o no una enfermedad, sea evaluado por un médico geriatra. Es el médico encargado de llevarte de la mano para tú tener un envejecimiento exitoso, que todos buscamos eso. Me gusta ese concepto, doctora, envejecimiento exitoso. Ampliemos un poquito porque a veces vemos cómo culturalmente se va perdiendo hasta el valor cuando las personas van aumentando en edad. Y esto no ocurría antes. Antes venerábamos más a las personas mayores. Hoy no. Hoy la gente quiere incluso usar filtros, que no se le vean arrugas. Es como que cumplir años lo quieren hasta ocultar o quitarse. O sea, hablemos de envejecer exitosamente. Hablemos un poco de eso. Nadie quiere ser viejo. Esa es la realidad. Yo creo que ni nosotras, pero nada. Dichoso aquel que puede llegar a cumplir más de 60 años, más una vida que llevamos ahora tan ajetreada. Un envejecimiento exitoso es aquel paciente que es un paciente funcional, capaz de hacer todas sus actividades instrumentales avanzadas, aquel paciente que puede tener capacidad mental perfecta, puede llevar sus cuentas, ir al banco, es un paciente que hace actividad física muy importante para nosotros, la actividad física para mantenerte activo, funcional, evitar disminución de esa masa muscular que por el proceso del envejecimiento no va a llevar a eso. Es un paciente que lleva un estilo de vida saludable, se alimenta de manera correcta, comiendo carbohidratos, proteínas, vegetales. Es un paciente que realmente entiende que va cumpliendo los años, pero se hace un aliado de esos años, porque la edad no define que tú seas o no un viejo. Encontramos muchos jóvenes, eso es así, que realmente tienen el espíritu más disminuido que un adulto mayor. Lo hemos visto, definitivamente. Con eso que usted comenta, doctora, ¿pudiéramos decir entonces que el médico geriatra también previene y trata enfermedades de esa etapa adulta, ambas cosas? Claro que sí. Una evaluación oportuna y a tiempo puede evitarte cierta discapacidad. Con el proceso del envejecimiento hay una disminución de la fuerza, ya sea de las fuerzas de las extremidades superiores o inferiores, hay una disminución de la capacidad muscular o de la reserva muscular del paciente. Tú haces una evaluación y tú puedes determinar si ese es un anciano frágil y cuáles son las oportunidades o cuáles son las intervenciones oportunas que tú puedes hacer para evitar que ese paciente te llegue a una discapacidad. O simplemente tú lo evalúas y tú valoras el entorno. Mira qué particularidad tiene el médico geriatra.
de que el médico geriatra no solamente te evalúa en la esfera clínica, no te da un diagnóstico, no te dice tú eres hipertenso, tú eres diabético, sino que él hace una evaluación en una esfera social. Para nosotros es importante conocer el entorno del adulto mayor, saber si solamente tiene aporte para medicamentos o para cuidados, si vive o no con un familiar o un cuidador, si vive en su casa o vive en la casa de un hijo, o si tiene un simple seguro médico, porque muchas de las intervenciones o de las indicaciones que hacemos en el día a día en la clínica, no sabemos si el paciente puede llegar a ese nivel, si puede, por ejemplo, hacerse un estudio que tú indicas, pero el paciente no tiene recursos, o sus limitaciones económicas no lo permiten. Valoramos la esfera mental. Para nosotros es muy importante conocer cuál es el estado cognitivo de nuestro paciente. Si es un paciente que tiene deterioro cognitivo, si es un paciente que está depresivo, ¿cómo yo puedo ayudarlo? Y lo más importante, la funcionabilidad. Debemos que luchar 100% por mantener un adulto mayor funcional. Entonces el médico geriatra hace esa valoración geriátrica integral, que eso es lo que lo va a diferenciar de los demás especialistas, de las demás consultas, y puede hacer las intervenciones oportunas en cada una de las áreas. Y se pudiera decir multidisciplinario, porque aquí estamos hablando de la parte física, pero también la parte mental, del entorno familiar, y ahí vamos a entrar. ¿Qué debería saber la persona que tiene a su cargo a un adulto mayor con el tema de los cuidados? Bueno, mira, lo primero es que si es un familiar, el familiar conoce perfectamente a su papá, a su abuelita, a una tía, dependiendo a la persona que con quien va a vivir. Esa persona es la que mejor lo conoce, entonces va a saber cómo es su carácter, va a conocerlo. No hay nadie mejor que el familiar para decirte, no, es que mi papá no es así. En tal caso, si le buscan un cuidador o una persona que es la que vive con el adulto mayor, con el tiempo lo va conociendo y va a saber cuáles son esas mañas, ¿verdad? Sí, que tiene ese paciente. Entonces, ¿qué pasa? Las enfermedades en el adulto mayor son muy diferentes que en los adultos jóvenes. La forma de presentar son atípicas. Un paciente, como ahora el tema del COVID, puede tener COVID y el paciente no tiene ningún síntoma que te haga pensar que él tiene el virus. Él te llama el familiar, doctora, mi papá tiene 3 días que no duerme. O simplemente te dice, mi papá tiene 3 días que no se para de la cama. Doctora, él no tiene fiebre, no tiene gripe porque no está tosiendo, pero él no quiere comer, pasa el día entero dormido. El médico geriatra lo evalúa y por la forma de presentar la enfermedad, generalmente nosotros lo llamamos como delirio o síndrome confusional agudo, el 90% es causado por algo orgánico. Lo más frecuente son las infecciones de vías urinarias y de vías respiratorias en los adultos mayores. Indica las pruebas pertinentes y ahí encontramos el foco que causa que ese adulto mayor esté así. Qué interesante. Y pudiéramos mencionar eso como parte de los retos de trabajar con adultos mayores, esa manera típica en la que se presentan los síntomas de las enfermedades. ¿Qué otra lista de retos se encuentran en la consulta cuando llevamos a nuestros adultos mayores a geriatría? El paciente adulto mayor es muy reservado, o sea, no te dice, doctora, yo estoy triste, no te lo dice. A veces nosotros como familiar entendemos que si lo trasladamos de donde vive a nuestro entorno, a nuestra casa, que tiene probablemente todas las comodidades, papá va a estar mejor. Entonces papá empieza a cambiar, deja de hacer la rutina, si salía a caminar, deja de caminar, si salía al supermercado, deja de ir al supermercado, simplemente se calla, se reserva. Y el paciente puede tener algún trastorno del estado de ánimo, ya sea una ansiedad o una depresión, porque lo han sacado de su entorno. El adulto mayor es muy reservado en el sentido de que no quiere preocupar a los hijos, así. Entonces oculta ciertas enfermedades. Pero cuando tú lo evalúas, cuando tú lo ves entrar por la consulta, desde ahí empieza la consulta, desde que el paciente entra, la forma de caminar, su expresión, cuando tú le preguntas cómo se siente, pero siempre tenemos que mirarlo a los ojos, porque los ojos hablan. El paciente te muestra, cuando tú le estás haciendo la pregunta, probablemente él te diga, no, todo bien, pero los ojos se le ponen abajo. ¿Qué nivel de sensibilidad tienen ustedes los médicos geriatras? Qué bonito. Es una especialidad que te debe de gustar. Definitivamente. Porque
muchos dicen, yo no voy a bregar con viejo, pero mentira, es una especialidad diferente, es una especialidad que si se sigue descubriendo y las personas van viendo la importancia de tener un médico geriatra, eso no quiere decir que el geriatra le va a quitar público a otras especialidades. Mentira, trabajan de la mano, va mucho mejor. El médico geriatra, probablemente el motivo de consulta de un paciente sea el efecto secundario de algún fármaco que le indicaron. Y el médico geriatra los revisa, ve los medicamentos que está usando, ve, bueno, tiene 5 del cardiólogo, 3 del endocrinólogo, ¿cómo yo puedo disminuir la cantidad de fármacos? Tan simple, la polifarmacia, nuestros pacientes toman mucho medicamento y eso lo vemos con esos pacientes que vienen del extranjero, vienen con un bolso lleno de potecitos. Y cuando tú vienes a ver, el paciente sigue tomando medicamentos, no lo necesita, o simplemente tú puedes disminuir la cantidad de fármacos y el paciente se va a sentir mejor, simplemente con eso. Con esta conversación estamos comprobando no solo la nobleza del médico geriatra, sino también la necesidad que a nivel familiar nosotros podamos tener muy pendiente que ustedes son necesarios para nuestros adultos mayores. Hacemos una pausa y regresamos enseguida. Continuamos en Bienestar al Día conversando con la doctora Fiammi Rodríguez, médico geriatra. Estamos hablando de la salud de nuestros adultos mayores que tanto amamos y respetamos. Y en el primer bloque la doctora hablaba de cuando sacan a este adulto mayor de su entorno común, de su entorno el que conoce, y que este adulto mayor se queda calladito, no quiere preocupar a la familia. Cuando llegan esos casos y usted se da cuenta de que los cambios que se están produciendo, sobre todo en el estado de ánimo de estos abuelitos, ¿cómo aborda la familia? Porque a veces el cambio la familia entiende que es lo mejor, que debe estar mejor cuidado, que en mi casa hay una persona 24/7, o sea, una serie de elementos que se dan en esta dinámica. Tú sabes que no pasa a nosotros, es el dominicano, por cultura. No te pregunta qué tú quieres. ¿Estás de acuerdo en eso? Simplemente yo llego, su hijo, soy el proveedor, digo, no, papá se va, prepara tu bulto, tu ropa, que nos vamos, porque yo quiero que tú estés allá mejor, yo te puedo cuidar, si te enfermas yo te puedo llevar directamente a la clínica más cerca. Entonces, no le preguntamos al adulto. Probablemente si tú te sientas con él y negocias esa parte, él puede llegar a estar de acuerdo, hacerlo entender, pero ellos entienden que tú les robas el derecho de decidir. Ahora bien, hay casos especiales. Está el paciente que está totalmente encamado, un paciente dependiente para todo. Entonces ese paciente que está totalmente dependiente, probablemente tú lo puedas hacer sin pedirle autorización, ni más si tiene una demencia o un deterioro cognitivo que no puede conversar contigo o entender. Mira qué pasa, en esa parte tú lo puedes hacer y lo vas a tener mejor y puede tener una supervisión directa, pero cuando el paciente es funcional o cuando el paciente tiene una demencia y la demencia es de leve a moderada o de moderada a severa, dependiendo del grado, tú lo sacas del lugar donde él conoce y el paciente se te pone peor en tu casa, se te deteriora más. No, papá en su casa por lo menos se paraba, él iba al baño, pero desde que llegó a mi casa se está haciendo pipí. O sea, se hace pipí en cualquier lado. Imagínate tú que tiene ya ciertas limitaciones cognitivas, conoce tu casa a la perfección, sabe dónde está el baño y te mudo a otro lugar donde tú no sabes dónde hay nada. Entonces ese paciente se deprime, ese paciente llega a tener depresiones importantes, que uno a veces el familiar o el cuidador no lo percata, no lo toma en cuenta, pero eso afecta mucho. Entonces cuando tú lo cambias de su entorno, el paciente se te puede morir fácilmente. Incluso. Es que se te deprime, deja de comer, deja de hacer cosas y se te autoencama, no quiere molestar. Más si en la casa hay niños o jóvenes que nadie te anda pendiente en la casa, en el día a día como llevamos la vida, cada quien anda en sus actividades. Papá está trancado en una habitación pero nadie se percata y hasta el mismo hijo vive el día entero trabajando y no toma su tiempito para ir y eso le hace falta a ellos. Entonces ya no tienen la vecina con la que hablaban, la rutina de colar el café y darle a todo el que pasara por ahí.
Entonces lo cambiamos de ambiente sin darnos cuenta y estamos haciendo el efecto Le contrario. afectamos, porque nosotros, el dominicano es muy sociable, Sí. muy familiar. O sea, el adulto mayor, vamos a decir, desde una generación para atrás, porque ya nosotros vamos cambiando, vivimos en edificios de apartamentos, vivimos en casa, pero no conocemos el vecino, no sabemos quién vive arriba, quién vive abajo, porque todo el mundo vive en la calle. O sea, nadie se tranca ahí, ya nadie vive Dormimos en en eso. nuestra Dormimos, casa. exactamente. Pero esos adultos mayores que viven en zonas rurales tienen una comunidad, todo el mundo lo conoce. Mira, cuando el otro día fui yo a hacer una visita domiciliaria, porque la geriatra va a la casa a ver a algunos pacientes que por su condición clínica no pueden trasladarlo a la clínica. Y el familiar me dijo, no, usted solamente tiene que preguntar por fulano de tal. Todo el mundo en la comunidad lo conoce y el señor no sale de su casa porque está encamado. Increíble, increíble. Hay que tener mucho cuidado. Escuchándola hablar, doctora, creo que el mensaje llega. El preguntar, sobre todo si ese adulto mayor está en capacidad de responder y de decir, no, yo me quiero quedar aquí, porque entonces se escucha la frase, también que yo estaba en mi casa, en mi mecedora, con mi gente. Preguntar, ¿qué serían los síntomas o los signos de alarma que uno como familiar pudiera detectar antes de que sea muy tarde y poder entonces ir a tiempo a una consulta geriátrica? Mira, yo te comentaba en el primer bloque que la consulta empieza desde que el paciente entra en la puerta. Tú te vas a dar cuenta que el paciente se pone más lento, el paciente para poderse parar de la silla hace intentos porque está frágil, porque no tiene la fuerza necesaria o porque el paciente pasa demasiado tiempo sentado, es un paciente muy sedentario. Entonces, ¿qué debemos hacer? Intervenciones oportunas, actividad física, hay que exigirle, no importa si el paciente tiene o no una discapacidad, no importa si el paciente toma 3 horas para levantar una pesita, para pararse de la silla, pero tenemos que hacer intervenciones oportunas y tratar de que ese paciente llegue a su final de vida con más calidad. Siempre lo digo, es más fácil cuidar a un adulto mayor funcional que un paciente totalmente encamado. Y las actividades cognitivas, o sea, recreativas, sacarlo. A algunos les gusta ir a la iglesia, a otros les gusta participar en reuniones, que se tomen en cuenta la voz de ese adulto mayor para hacerlo partícipe de las actividades. Estuve leyendo recientemente sobre la terapia ocupacional, que se ve mucho también en esa etapa, que de repente tienes un adulto mayor en casa que nunca se interesó tal vez por bordar, por decir algo, y esa puede ser una actividad, pintar, ocuparse de las plantas, hacer algo y no dejarlo en el aire, para que nos entiendan. Esa importancia que usted acaba de mencionar de ponerle actividad a los abuelitos. ¿Sabes? Los adultos mayores a veces se hacen un poquito reacios a no querer aprender otro tipo de actividad. No, yo estoy muy viejo para hacer tal cosa. O el familiar de manera indirecta, no, que papá está muy viejo para yo llevarlo a pintar. Mentira, podemos hacerlo. Yo siempre le digo que deben de hacer, durante el día tienen que tratar de hacer una actividad, no importa lo que sea. Aunque sea sentado, porque no puede durar mucho tiempo parado, ponlo a doblar ropa. Ponlo a pelar un plátano, ponlo a pelar un ajo, una cebolla, mientras tú estás en la cocina haciendo, porque tú no quieres que papá, le quitamos actividades, porque lo sobreprotegemos, para evitar que se queme, para evitar que se corte, para evitar que se caiga, pero esa sobreprotección le hace más daño al paciente que tú dejarlo hacer algún tipo de actividad. Mira, por ejemplo, yo siempre le digo, tú tienes que dejar que él haga sus cosas, que se tome su tiempo, pero andamos tan rápido que para mí es más fácil ponerle la ropa que dejar que él haga el esfuerzo de ponerse la ropa. Ahora bien, se puso la camisa, pero que tú tengas que ayudarla a ponerle los botones, perfecto, usted lo ayuda, que se tome el tiempo, lo lleva al baño, está sentado, lo sienta para evitar que se caiga, se va a bañar, deja que él se estriegue la primera parte y tú tomas la parte que para él es mucho más difícil, porque eso lo ayuda a mantener funcional. Sobre todo esos pacientes que tienen algún deterioro cognitivo, lo que tú no sigues haciendo se te va a olvidar, porque tú no tienes la capacidad de aprender otras actividades. Y volviendo a la parte de que mantenerlo en actividades recreativas, utilizar las manos, o sea, pintar, bordar, probablemente bordar porque si no sea un poquito difícil por la visión, porque hay una disminución de la capacidad visual en los adultos mayores, pero hay algunos que pueden perfectamente jugar
Claro. dominó, parché. Bingo. Eso lo activa mentalmente y eso lo mantiene en alerta. Porque un paciente que tú pases el día entero sentado en una mecedora, ¿qué tú crees que va a pasar? Sí. Se te va a dormir desde que le dé el desayuno. Entonces, ¿qué conlleva eso? A un trastorno del sueño. Papá no duerme. Entonces, dígame, entonces cuando tú le preguntas, ¿qué hace él durante el día? Nada, doctora. Él se desayuna y se siente el día entero en una mecedora. Ajá. ¿Y por qué no lo pone a hacer algún tipo de actividad? Si hace actividad, el sueño mejora, no se te invierte el ciclo del sueño, que eso pasa en el adulto mayor. Uno de los motivos de consulta más frecuentes es el trastorno del sueño, porque ellos no hacen actividad, pasan el día entero sentados, duermen en la mañana. ¿Qué tú crees que va a pasar en la noche? No duerme. No va a dormir. Conecto en esta conversación hermosa y con esas recomendaciones tan valiosas que nos ha dado la doctora, que los adultos mayores se convierten como en niños y asimismo los niños quieren también sentirse capaces de amarrarse los cordones, capaces de vestirse. Permítanle a los adultos mayores seguir siendo útiles dentro de esta nueva etapa en su vida. Ha sido una conversación muy hermosa con la doctora Bianmi Rodríguez. Gracias por acompañarnos. Gracias hoy. a ustedes. Un placer tenerla aquí. Y para aquellos que piensan que es tarde para uno conectar con una nueva pasión, no. Quédense ahí porque después de la pausa vamos a descubrir la historia interesante de una adulta mayor que descubrió una nueva pasión y nos va a inspirar a todos. Estamos de vuelta en Bienestar al Día para decirte que nunca es tarde para dedicarte a eso que tanto amas. Carolyn Cuevas nos lleva a conocer estas dos historias, la de Aleja y la de Argentina, ambas que son pacientes adultas y que descubrieron una nueva pasión. Y con esto nos inspiran a todos. La vida se nos da y no sabemos cuándo nos la van a quitar, pero debemos cuidarla. Con la sabiduría que caracteriza la etapa cumbre de la vida, estas dos mujeres hablan de su experiencia. Aleja Bonilla, de 89 años, es una abogada apasionada por el arte. Cuando sus hijos se hicieron adultos, decidió continuar preparándose y a los 50 años de edad estudió Derecho, lo que combinó con la escritura. Los abrojos abren sus pétalos de oro y bordean los caminos. Y el río corre entre las piedras para abrazar la primavera. Y el árbol de amapola sonríe y canta su canción con flores encarnadas. Y la vida eclosiona envuelta en oro y en preciosos azules, carmines y rosas perfumadas en el atardecer. Los paisajes de Mao, su pueblo natal, despiertan la musa que la lleva a crear hermosos cuadros. No se le puede poner un límite. Quizá comienzo esta tarde y estoy hasta las 2 de la mañana. O me viene una idea y comienzo a las 4 de la mañana y paso la mañana en eso. Y así. O sea, no un tiempo específico. Eso es cuando le nace a uno. Asegura esas actividades, además de darse la oportunidad de disfrutar de la naturaleza y el aire libre, han mejorado la forma en la que asume la etapa adulta. Argentina Domínguez, una maestra y dirigente de su comunidad de 76 años, también revela la fórmula que le permite mantenerse en pie cada día. Me levanto muy temprano, camino, no todos los días, varios días a la semana, pero antes de caminar hago mis oraciones, me detengo y esa hora de oración es sagrada. Y hago mi comida. O sea, mi comida, lavo mi ropa, la plancho, me mantengo ocupada siempre. O sea, no doy tiempo, no hay tiempo que perder. Leo algunos libros, leo mucho la Biblia, juego mucho dominó, pero yo sola en el celular. Ambas aseguran haber encontrado en geriatría del Hospital Metropolitano de Santiago un aliado. Sí, uno le duele un pie, una cosa, se cae, uno va a médico. Mis médicos son todos de aquí, excelentes médicos. Mi ecólogo es Martínez Montalvo. Mi cardiólogo es Licurgo Cruz. También el doctor Peñatió. Y últimamente la doctora Bianmi
Rodríguez. Excelente. Esa me levantó el espíritu, estaba como por mitad. Me ha hecho así. Pero el papel más importante en su bienestar lo juegan sus familiares y amigos. Eso es lo máximo, esa es la vida misma. Mis hijos, mis nietos, mis sobrinos, que me adoran todos. Que cuando me ven, ay, mi tita linda, ay, mi tía. Y mis amigos, yo tengo excelentes amigos. Hablo con mis hijos todos los días. Igual que cuando veo a mis nietos que llegan a mi casa tan alegres y que se sienten libres de hacer lo que ellos quieran, eso me da vida. Estas dos brillantes mujeres llenas de fe han descubierto el significado de vivir una tercera edad de manera satisfactoria y lo comparten. Que cada edad tiene su encanto. Que cada etapa de la vida hay que vivirla conforme a la edad que tenemos y ser felices con lo que tenemos, no con lo que querramos tener. Que amen a Dios en primer lugar. Pongan a Dios en su camino, en todos los pasos que vayan a andar. Que caminen de la mano de Jesús. No lo digo por vejez, ni lo digo sino lo digo por convencimiento, porque he visto maravillas en mi vida a través de la oración. Como ellas, son decenas las personas que reciben el acompañamiento de expertos en geriatría del HOMS. Carolyn Cuevas, Bienestar al Día. Y con estas dos inspiradoras historias de Aleja y Argentina llegamos al final de Bienestar al Día. Nos encontramos el próximo sábado. Soy Yadira Pimentel. Un abrazo fuerte. Bye bye.